En cielosabiertosturradio.com compartimos la palabra de Dios desde el auditorio de la Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, con el pastor Dani Aguillón. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros continuamos con nuestra serie, que es el Sermón del Monte, una serie muy edificante en la cual diríamos que vamos como en la mitad prácticamente. Vamos como en la mitad de esa serie del Sermón del Monte. Y estamos en la parte de la oración, del Padre Nuestro, como se conoce popularmente, ¿no? El Padre Nuestro. Y hoy nos corresponde tomar el versículo 13 del capítulo 6 de Mateo. Pero vamos a leer desde el versículo 10 para que volvamos a tener todo ese contexto. Vamos a leer del versículo 10 al 13 nuevamente y nos vamos a enfocar en el día de hoy en el versículo 13. Así que les pido el favor de que abran sus Biblias y busquemos Mateo 6, Mateo capítulo 6, y vamos a leer del versículo 10 al versículo 13. Dice la palabra de Dios: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Bueno, esta oración prácticamente comienza desde el versículo 9, ¿no? Donde dice Padre Nuestro. Recordemos que el Padre Nuestro tiene dos elementos fundamentales. Qué bueno que pueda recordar siempre esto, porque la primera parte es dirigida exclusivamente a Dios, porque Dios es nuestro creador. Gracias a Dios estamos hoy acá, gracias a Él. No es casualidad de la vida, no es en tus propias fuerzas, ni siquiera que hayas venido hoy acá, ¿no? No, es porque Dios ha tocado tu corazón. No es en tus propias fuerzas que hayas venido a este lugar. Y entonces lo que hacemos en la oración, primeramente es darle la gloria a Él. Padre nuestro que estás en los cielos, es darle la gloria a Él, que lo puedas entender y lo podamos practicar cuando estemos orando. Que nuestra oración primeramente, antes de pedir, quizá nos sentimos muy agobiados, nos sentimos muy adoloridos, lo primero que hagamos en medio de ese dolor, en medio quizás de la prueba, es darle la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Entonces dice, Padre nuestro, venga tu reino, hágase tu voluntad. Allí toda esa parte nos dirigimos a Dios. Pero viene la parte de nosotros, donde nosotros hacemos las peticiones, ¿no? Viene también la parte de nosotros, porque Él es el Padre nuestro. Entonces, ¿cómo viene? Dice, danos hoy el pan de cada día. Dice, perdónanos, como también nosotros perdonamos. Y hoy viene, no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, si te das cuenta, la oración es algo tan especial. Le damos la gloria, la honra al Señor y después empezamos a pedir, porque la Biblia nos habla de pedirle al Señor, porque Él es nuestro Padre. Él es nuestro Padre. Entonces, le pedimos, ¿por qué? Por el pan de cada día, es decir, le pedimos por el sustento. Porque gracias a Él, también Él nos sustenta. Esto es algo muy importante, porque esto cambia el concepto de muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros pensamos que el trabajo que tenemos es por nuestra capacidad. Y es porque realmente Dios se ha placido de darnos ese trabajo. ¿No es cierto? Lo mismo viene en el tema del perdón. Entonces, los hijos de Dios perdonan. Los hijos de Dios perdonan. Si nosotros como hijos de Dios no perdonamos, es que algo está mal. O debe ser que entonces todavía no tenemos el título de hijos de Dios si nosotros no perdonamos. Y viene una parte fundamental, como lo dice el versículo 13. Dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Entonces, fíjate que tenemos que mirar lo siguiente. ¿Será que Dios
nos mete en tentación? ¿Será que Dios nos mete en tentación? Vamos a averiguar eso con base a la luz de la palabra, porque ahí dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Fíjate que esto podría generar a confusión dentro de la oración, pensando que Dios es el que nos mete en tentación, y vamos a averiguarlo a la luz de la palabra. Para ello, pues obviamente lo que tenemos que hacer es conocer los lenguajes, el texto con su respectivo contexto, y conocer que el Nuevo Testamento es escrito en griego. Y entonces tenemos que empezar a escudriñar, conocer un poco más para saber si efectivamente Dios nos mete o no en tentación. Porque aparentemente, mira, si tú lo lees así textualmente, tú aparentemente vas a decir, oye, sí, como que Dios nos mete en tentaciones, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, miremos lo siguiente. Tentación en el griego es la palabra peirasmos. Peirasmos. Esa es la palabra en el griego. En el original es peirasmos. O sea, P, la E, y de iglesia, rasmos. Peirasmos en el griego. Y eso significa dos cosas. Peirasmos significa dos cosas. Uno, prueba. Dos, tentación. O sea que esa palabra significa dos cosas: prueba, tentación. Prueba y tentación. Y entonces uno tiene que hacer un símil para poderlo entender en nuestro lenguaje español, ¿no? Porque pues nosotros hablamos ese español. Y entonces vamos a mirar una palabra que nos va a permitir un ejemplo para poder entender qué es lo que estamos diciendo. Y este es un ejemplo quizás común, pero nos va a servir para ilustrar precisamente lo que aparece en la Biblia. Hay una palabra que uno puede utilizar que es río. Entonces, río tú lo asocias inmediatamente a un caudal de agua, a un caudal natural de agua, ¿no es cierto? Pero yo también puedo decir, me río de Juan, ¿sí ves? O también yo podría decir, Río de Janeiro. ¿Sí ves que tendría que conocer bajo qué contexto estoy diciendo estas palabras para poder entender qué es lo que quiero decir? Con solamente el ejemplo de la palabra río. Porque quizás no esté hablando del río que nos vamos a bañar en el río. No, quizás estoy hablando es que me estoy riendo de alguna persona o estoy compartiendo un momento alegre con una persona. O quizás quiera hablar de la capital, de una ciudad más bien de Brasil, ¿no es cierto? Entonces, date cuenta que para poder identificar qué nos dice la palabra de Dios, tenemos que mirar su contexto. Siempre tenemos que mirar el contexto, de lo contrario nos podemos equivocar, vamos a malinterpretar las escrituras, y eso es delicado, porque la palabra de Dios nos dice que si le agregamos o le quitamos, tenemos problemas con Dios. Si le agregamos a la palabra o le quitamos, tenemos graves problemas. Por eso hay que tener sumo cuidado al hablar de la palabra de Dios y hacerlo con mucho respeto. Entonces, entendiendo esto, vamos a ir a mirar lo siguiente, que esa palabra significa pruebas y también significa tentación. Y en este contexto está hablando de prueba. En este contexto está hablando de prueba, porque vamos a mirar en Santiago, y en Santiago podríamos analizarlo, que ahí sí está hablando de un tipo de tentación. Entonces, el primer punto que tenemos que decir es que las pruebas son necesarias para el creyente. Las pruebas son necesarias para el creyente. Mira, lo mencionaba mi hermano Juan Carlos cuando pasó ahorita acá. Él daba su testimonio y él sabe lo que ha sucedido también. Tiene que ver con una prueba. Dios está probando algo en ellos, ¿no es cierto? Pero si no lo entendemos como creyentes, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos inclusive hasta apartar de Dios. Le vamos a echar la culpa a Dios, ¿no es cierto? Entonces miremos estos pasajes bíblicos donde nos dicen que las pruebas son necesarias. Santiago 1, Santiago capítulo 1, versículos 2 y 3. Las pruebas son necesarias. Ahora, quizás tú después de escuchar esto, tú dirás, ¿será que sigo caminando con Dios? ¿Será que no? Pero las pruebas son necesarias. A pesar de que son complicadas, son necesarias. Y eso es importante que lo entiendas hoy.
Santiago 1, 2, 3. Busquemos entonces ahí en la palabra de Dios. ¿Qué nos dice ahí la palabra de Dios en el libro de Santiago? Nos dice: hermanos míos, tened por sumo ¿qué? Gozo. Pero a ver, otra vez, porque hermanos míos, tened por qué? Gozo. Claro, para que lo podamos comprender, por sumo gozo, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Si ves lo que dice la palabra de Dios, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, porque la prueba va a producir entonces en ti paciencia. O sea, las pruebas son de beneficio. Las pruebas son de beneficio en Dios. Son de beneficio, porque nos va a dar paciencia, nos va a dar crecimiento, nos va a dar fortaleza. Eso hacen las pruebas en nosotros. Miremos otro pasaje en Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos 5, versículos 3 al 5. Otro pasaje donde nos dicen que las pruebas son necesarias. No es que yo diga, no, yo voy a buscar a Dios, pero que Dios no me dé ni una sola prueba. No, eso no. Te dijeron mal o te están diciendo mal, o es otra Biblia, o es una secta, o es algo que no tiene nada que ver con Dios. Las pruebas son necesarias, así lo dice la Biblia. Miremos ahí qué nos dice entonces. Dice: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las ¿qué? Tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Démonos cuenta lo que hace la prueba. Si ves, la prueba dice ahí que nos gloriamos en esa tribulación, sabiendo que produce en nosotros paciencia. Esa paciencia está generando la prueba, pero en medio de esa prueba tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Es que cuando no tenemos a Dios, pues no vamos a tener salida. No vamos a tener salida frente a esos problemas que se le puede presentar a cualquier ser humano. Porque podríamos levantar aquí todas las manos. ¿Quién no ha tenido pruebas? A ver. De los que están acá, ¿quién no ha tenido pruebas? ¿Hay alguno que no haya tenido pruebas? ¿No es cierto? Todos hemos pasado por pruebas, absolutamente todos. No hay ni uno solo que diga, no, yo no tengo ningún inconveniente. Entonces, miremos otro pasaje para fortalecer esto que estamos diciendo. Segunda a los Corintios 12, 10. Segunda a los Corintios 12, 10. Donde se está hablando del aguijón en la carne de Pablo, del apóstol Pablo. Dice ahí, segunda a los Corintios 12:10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Date cuenta que es en esa debilidad del ser humano cuando le estamos permitiendo a Dios que opere. Porque si nosotros nos creemos autosuficientes, pues Dios nunca va a operar. Si nosotros nos creemos los chachos del paseo, como se dice popularmente, no va a operar ahí Dios. No va a operar Dios si nos creemos autosuficientes. Entonces, si ves, mira lo que dice ahí el apóstol Pablo: en debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. Claro, imagínate una persona perseguida, en angustia, se siente débil, pero ¿a quién acude? Pablo estaba acudiendo al Señor para que le diera la fortaleza, en medio de la prueba. Esto es muy importante que lo entiendas, porque si lo comprendes, vas a empezar a vivir pruebas, pero de otra forma. Porque de pronto tú estabas viviendo la prueba y se convierte eso realmente en una tentación y caías. Pero ahora vas a hacerlo de otra forma.
Bueno, ese es el primer punto. Miremos el segundo punto. El segundo punto tiene que quedar muy claro. El Señor no tienta. Dios no tienta a nadie. Porque Dios es santo y no comulga con el pecado. ¿Cómo te va a llevar Dios a pecar? No, por supuesto que no, porque Dios es santo. Miremos el pasaje de Santiago 1:13. Santiago, capítulo 1, versículo 13. Vámonos nuevamente a Santiago. Dice la palabra de Dios: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Así que debe quedar muy claro dentro de nosotros que Dios no tienta a nadie. Eso debe quedar muy claro. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Dios es santo. Dios es santo, Dios es soberano. Miremos, por ejemplo, qué nos dice Isaías capítulo 6, versículo 3, donde nos habla de que Dios es santo. Isaías 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra de Dios, Isaías 6, 3. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Si ves, ahí dice santo, santo, santo. Dios no tiene nada que ver con el pecado, absolutamente nada, nada que ver con el pecado. Los que tenemos que ver con el pecado somos nosotros, porque la tentación proviene del enemigo, de nosotros, y proviene de las cosas que hay en el mundo. Bueno, sigamos mirando. Ahora, Dios no tienta a nadie, pero hay un tentador, ¿no es cierto? En Mateo capítulo 4, versículo 3, conocemos quién es ese tentador. Busquemos Mateo 4, versículo 3, para identificar quién es ese tentador. Mateo 4, 3, dice la palabra de Dios: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea que al diablo, al enemigo, a Satanás, como lo quieras llamar, también se le conoce como tentador. También se le conoce como tentador. Por eso estaba hablando, ¿de dónde provienen las tentaciones? Pues provienen del enemigo, del tentador, provienen de nuestra carne y provienen de las cosas que hay en el mundo. Santiago 1:14. Santiago 1:14, para que nos demos cuenta de ello. Sigamos también ahí en Santiago, porque sin duda este libro de Santiago nos ilustra bastante ello. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:14: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y mira lo que dice el 15: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Date cuenta, ¿no? Somos tentados en nuestra carne, en nuestra propia concupiscencia. Somos tentados en ello. Porque a veces nosotros nos creemos que podemos controlar las cosas, ¿no? Por ejemplo, en el caso de una persona que observa pornografía, cree que la puede controlar. Pero eso es mentira. Eso es mentira. No la puede controlar. Y entonces podría decir: voy a mirar solamente un pantallazo nomás. Si ves, ya estoy mejorando porque lo que veo es un pantallazo. Ya no veo nada más. Pero eso es mentira. Ese es el juego del enemigo. Ese es el juego del diablo. Bueno, entonces hemos trabajado dos puntos. El primero es que las pruebas son necesarias, son de edificación, son de fortaleza para nuestra vida. Y el segundo punto es que Dios no nos tienta. Ahora, el tercer punto: Dios permite que el hombre se someta a pruebas.
Dios permite que el hombre se someta a pruebas. Esto es diferente, ¿no? Dios permite que el hombre se someta a pruebas. Y hay muchos ejemplos en la Biblia. Tenemos que mirarlo para que esto que estamos diciendo sea escudriñado a través de la Biblia. Porque quizás lo que yo te estoy diciendo pueda ser mentiras. No, necesitamos de lo que yo te digo sea confirmado por la palabra de Dios. Así que miremos un primer pasaje, Antiguo Testamento. Génesis capítulo 22, versículos 1 y 2. Génesis 22, versículos 1 y 2. Ahí está como protagonista Abraham y su hijo. Entonces, busquémoslo en la palabra. Rápidamente, en Génesis 22. Donde la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Y aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo a Abraham, y él respondió, heme aquí. Versículo 2, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriab, y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Si ves que en el versículo 1 dice, y probó Dios a Abraham. ¿Sí ves? Y mira lo que le estaba en ese momento pidiendo, ¿no? Que le entregara a su hijo, al que más amaba. A ver cuál iba a ser la respuesta de él. Señor, pero si tú me lo diste ahora, no es el único, no tengo más. ¿Sí ves? Si tú te das cuenta, ahí lo que hay es obediencia por parte de Abraham. Obediencia. No se puso a razonar por qué, quizás, tal vez lo voy a hacer, pero ¿por qué me pasas tú a mí si yo soy tan bueno? Si yo no le hago nada a nadie, ¿por qué me pasas tú a mí? No, él lo que hizo fue obedecer. Miremos otro pasaje. En Hechos, vámonos ahora en el Nuevo Testamento. Hay muchos más, ¿no? Yo he tomado 3 por cuestiones de tiempo. Hechos 20, 19. Hechos 20, 19. Allí está el apóstol Pablo. Dice la palabra de Dios en Hechos 20, 19. Sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Pablo tenía muchas pruebas. Uy, en Pablo vimos bastantes pruebas. No sé si tú recuerdas que el apóstol Pablo fue golpeado, apedreado, encarcelado. Imagínense qué cantidad de pruebas que recibió. Entonces, aquí nos damos cuenta de ello. Y miremos ahora Primera de Pedro. Vámonos a Primera de Pedro. Capítulo 1, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Donde nos dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Ahí lo dice, ¿no? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Tenemos que ser afligidos en pruebas para poder crecer. Si no, vamos a quedar como bebés espirituales. Y si no, nos quedamos por fuera de la gracia de Dios. Claro, porque si no somos hijos de Dios, pues estamos por fuera. Y si nos quedamos con bebés espirituales, vamos a estar sufriendo prácticamente toda la vida. Listo, ahí tenemos el tercer punto. Entonces, Dios permite que el hombre se someta a pruebas. Ahora, en la Biblia vamos a encontrar otros ejemplos. En el cuarto punto, donde dice que Dios permitió que Satanás probara, por ejemplo, a Job y probara a Pedro. A Pedro. Dios lo permitió. Y ahí actuó Satanás. Entonces,
Miremos específicamente en esta oportunidad el ejemplo de Pedro. Para ello vámonos a ir a Lucas 22, 31, 32. Vámonos a ir al Evangelio de Lucas, al capítulo 22, a los versículos 31 y 32. Donde dice la palabra de Dios: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Date cuenta lo que sucedió allí con Pedro. El Señor, mira que aquí hay algo muy importante en la tentación. El Señor advierte. Estoy hablando de la tentación, no como tal en la prueba. En la tentación el Señor advierte y te da las consecuencias, y tú lo haces en la tentación. Si ves, aquí el Señor le dice a Pedro lo que va a suceder, pero cuando estamos pensando en otras cosas, cuando nuestra mente está en otro lado, no paramos atención, no le ponemos atención a esto. Y el Señor le había dicho eso a Pedro. Y entonces, mira lo que aquí hay algo también muy importante. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Mira tan importante también que es la oración. El orar los unos por los otros. El acompañarnos los unos a los otros en oración. Y la oración de Jesucristo dice: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Tu fe no falte. Porque lo más importante de un creyente, o una de las características de un creyente, es la fe. Una de las características de un creyente es la fe. Miremos por qué no podía faltarle la fe a Pedro. Santiago, otra vez vámonos a Santiago 1:12. Vámonos nuevamente a Santiago 1:12. Capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Si le falta la fe a Pedro, no se salva. Si le falta la fe a Pedro, no se salva. Y entonces aquí nos dice que como Pedro ha pues mirándolo bajo estas características, ¿no? Que como Pedro ha resistido esos momentos difíciles, él tiene la corona de la vida. Y esa corona de la vida habla de eternidad, habla de salvación. En ese contexto está hablando de salvación. Esa corona de la vida es salvación. Lo dice allí: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Entonces mira que nosotros podemos entender este pasaje de Mateo 6:13 de la siguiente manera, para que no nos confundamos. Podríamos ponerlo así o entenderlo bajo estas características: y cuando vengan las pruebas, no permitas que ellas nos aparten de ti, y líbranos del poder del mal. Míralo nuevamente, podríamos entenderlo así: y cuando vengan las pruebas, no permitan que esas pruebas nos aparten de ti. Eso es lo que debemos entender cuando en el Padre Nuestro dice: y no nos metas en tentación y líbranos del mal. Porque hemos entendido que las pruebas son necesarias. Las pruebas son necesarias. Porque mira, hay muchas cosas que suceden en el creyente. Entonces, una persona empieza a asistir a la iglesia, pero se enfría. Muchos casos ocurren de esto, ¿no? Una gran cantidad de casos, un sinnúmero de casos. Las personas se enfrían, pero le ocurre algo, por alguna circunstancia. Por ejemplo, tuvo problemas en su hogar, tuvo problemas con sus hijos, regresa. Y entonces ahí se está desarrollando la prueba y empiezas a crecer esa persona. Porque esa persona puede decir:
No, yo no regreso a la iglesia. O esa persona puede decir, yo regreso a la iglesia. Pero ahí debe empezar a tener un proceso para que su fe empiece a crecer, para que sea fortalecida esa persona. A veces pensamos que la iglesia como tal va a solucionar las cosas, y el que las soluciona es Dios, entendiendo su palabra. Claro, entendiendo su palabra, porque cuando la entendemos decimos, estamos en prueba. Señor, muéstrame qué estás tratando en mi vida, qué quieres cambiar en mi vida. Estoy pasando por momentos muy difíciles, pero ¿qué quieres cambiar en mi vida, Señor? ¿Sí ves la diferencia? Tú podrías decir, Señor, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo voy todos los días a la iglesia, o si voy cada 8 días a la iglesia, si yo estoy leyendo la Biblia. No, tú lo que debes cambiar tu forma de oración. Señor, ¿qué quieres que yo aprenda de esta circunstancia? Yo necesito aprender de qué, Señor, por esta prueba por la cual estoy pasando en estos momentos. Es muy dura, Señor. Es muy dura. Mi corazón está triste. Pero, Señor, muéstrame. Y que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad eterna. Si ves, tenemos que cambiar eso. Quizás en algunos lados nos han enseñado otras cosas, ¿no? Pero la palabra de Dios es muy clara. Mira, cuando yo te toco un tema, te paso por varios pasajes para que tú puedas, en tu casa, analizar realmente el contexto de lo que estamos hablando, para que el Señor te hable, para que sea el Señor quien te hable. Entonces, qué bueno que podamos decir, y cuando vengan las pruebas, Señor, no permitas que ellas nos aparten de ti y líbranos del poder del mal. Ahora, como quinto punto, entonces le pedimos a Dios que no nos deje tropezar en estos 4 puntos. Le pedimos a Dios que no nos deje tropezar en estos 4 puntos que te voy a decir. 1, la idolatría. 2, la fornicación. 3, los deseos juveniles. 4, la corrupción del mundo. Ahí se encierra todo lo que es la tentación, ¿no?, del ser humano, en estos puntos. En la idolatría, en la fornicación, en las pasiones juveniles y en la corrupción del mundo. Ahí está todo encerrado lo que tiene que ver con la tentación. Entonces, vamos a mirar esos 4 pasajes, porque hablamos de 4 puntos. Pues vamos a mirar 4 pasajes. Quiero repetírtelo por si no lo anotaste. Idolatría, ¿no es cierto? Fornicación, pasiones juveniles y corrupción del mundo. En todo eso se encierra la tentación de cualquier ser humano. Ahora entiende esto, todos somos tentados, no importa en qué etapa estamos. De acuerdo a la etapa en que estemos, somos tentados, ¿cierto? De acuerdo a la etapa en que estemos, somos tentados. Los jóvenes empiezan a sufrir mucho la tentación en el tema sexual, ¿no es cierto? Pero los mayores, ya los que están bien mayores, también son tentados bajo otras características. Ya quizás no es la parte sexual, ya quizás, ¿no? Quizás, no estoy diciendo, ya quizás ya no es esa parte. Son otras características, ¿no es cierto? Podría ponértelo de esta forma, aunque es un ejemplo y no quiere decir que eso sea así generalmente en todos, pero pongámoslo bajo este ejemplo. Los jóvenes y los jóvenes adultos son tentados en su área sexual. Cuando ya es un adulto como tal, su tentación más grande tiene que ver con el tema de la soberbia, tiene que ver con el tema del orgullo, porque de todas maneras ya tiene un conocimiento de la vida. Una persona de 40, 45 años para arriba ya tiene un conocimiento de la vida, y entonces van a hablarle de algo y dicen, un momentico, no, es que esto no es así, es que esto es así, ¿sí ves? Y quizás para las personas ya mucho más mayores, quizás viene un problema porque dicen, es que yo ya no sirvo. Y entonces recibe tentaciones a partir de eso, es que yo ya no sirvo, ya me toca estar postrado. ¿Sí ves? Son diferentes características y etapas que nos brinda la vida, pero en todas de ellas tenemos tentación. No hay ninguna persona que esté libre de la tentación. Jesucristo mismo tuvo tentación. Así que miremos. 1 Corintios 10:14, para el primer punto, idolatría. 1 Corintios
10:14. Dice ahí la palabra de Dios: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Es que la idolatría, nosotros hemos pensado que la idolatría es una imagen de yeso, ¿no? Siempre pensamos eso. Y estamos no muy bien informados. Puede ser eso, sí. Pero es que la idolatría abarca tanto, tanto, tanto. Entonces una persona dice: yo no soy idólatra, porque yo no me estoy postrando ante una imagen de yeso, ante un ángel, ante una virgen, ante un aparentemente santo. Yo no me postro ante eso. Pero es que la idolatría no solamente es eso. Es tu corazón, ¿qué preferencia tiene donde no esté Dios? O sea, todo lo que tu corazón, porque idolatría puede generarse al dinero. Hay idolatría al dinero, ¿no es cierto? Hay idolatría a las personas. Entonces tú ya no tienes una imagen de yeso, sino idolatras a una persona, a un cantante, a un pastor, a un falso apóstol. Lo idolatras. Todo lo que diga ese falso apóstol, todo para ti es excelente. Y entonces eso es idolatría. ¿Sabes qué? Si esas personas fueran de Dios, Dios mismo se va a encargar de defenderlos. Pero tienen un poco de escuderos. ¿Y por qué? Dios mismo se va a encargar. Dios no se equivoca con nadie. Dios no se equivoca con nadie. Si ellos son de Dios, ellos mismos se van a encargar de que Dios les abra las puertas, ¿no es cierto? Entonces, si ves que hay idolatría, idolatría con personas. Tú puedes inclusive hasta idolatrar a tu esposo o a tu esposa, imagínate. También uno lo puede hacer. Y no debe ser así. No debe ser así. Nuestro corazón es solamente para Dios. Nuestro corazón es solamente para Dios. Todo lo que sea diferente a eso es sinónimo de idolatría. Es sinónimo de idolatría. ¿Tú puedes idolatrar tu trabajo? ¿Tú puedes idolatrar tu trabajo? ¿Sí sabías? También. Entonces, miremos que son muchos campos y muchos puntos con respecto a la idolatría. Miremos ahora en 1 Corintios, ya que estamos por ahí cerquita, 6:18, para el segundo punto. 6:18. Donde dice: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Este tema de la fornicación tiene que ver con todo lo que hace referencia al tema sexual. Al tema sexual. Porque es que hay un problema aquí en esta parte, ¿no? La gente dice: yo no cometo fornicación. Tú puedes estar casado y tú dices: yo no cometo fornicación. Pero si estás mirando pornografía, si la persona se masturba, ¿sí ves? Y eso está hablando que uno está afectando su propio cuerpo, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, dice la palabra de Dios. ¿Sí ves? Entonces uno se está ahí afectando. Miremos el otro, las pasiones juveniles, los deseos juveniles. 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22. El pasaje ahí es muy claro cuando dice: huye, porque así comienza, ¿no? Dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Hay que huir. O sea, quiero que entiendas algo, inclusive los jóvenes que están acá, hay una gran cantidad, casi todos, los jóvenes, ¿no es cierto? O todos, jóvenes, dice ahí claro: huye, huye. Hay que huir de esas pasiones juveniles. No te creas el gran astuto que las vas a poder controlar. No vas a poder controlarlas. Hay que
huir de esas pasiones juveniles. Y hay que seguir, en cambio, la justicia, la fe, el amor y la paz. Siguiendo eso, claro, estamos haciendo de corazón y podemos invocar el nombre del Señor con tranquilidad en nuestras vidas. Huir de esas pasiones juveniles. Y miremos adicionalmente, Segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 4. ¿Ya lo tenemos? Ok, sí, muy bien. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, tenemos que entender y dejar en claro que hay corrupción en el mundo y que también de esa corrupción tenemos que huir. Esa es la corrupción del mundo. ¿Cuál es la corrupción del mundo? Que de pronto alguien te ofrece un trabajo, pero te dice, pásame la comisión, pásame la dádiva. Todo eso es corrupción. La corrupción del mundo, ¿no? Si Dios te abre una puerta, que te la abra bajo la voluntad de Él, no porque tú estás actuando, porque ahí es cuando tú empiezas a actuar, ¿no? Y a perder los propósitos de Dios. Si Dios te abre una puerta, te la va a abrir como debe ser, no con trampas, no con dádivas, no con dinero debajo de la mesa, nada de eso, nada absolutamente de eso. Y te lo digo con toda seguridad, iniciando mi vida como creyente, quizás uno se acostumbró anteriormente, cuando uno cometía una infracción de tránsito, a ofrecerle al policía, ¿no es cierto? Eso aquí en nuestro país, eso es pan de cada día. Entonces, cuando entiendo de que cualquier forma que uno trate de chantajear a una persona está por fuera de los parámetros de Dios, yo dije no. Entonces, lamentablemente, en ese tiempo cometí una falla, o sea, una infracción de tránsito. Pues, y me acordé de eso, yo dije, no puedo hacer nada. Lo único que puedo hacerle es decirle a la gente de policía o a la gente de tránsito que cumpla con su deber. Qué sorpresa me llevé, porque él me pidió los papeles del auto, se los pasé, y entonces dijo, sí sabe que iba a tanta velocidad, estaba en carretera. Sí, señor, tiene toda la razón, no tengo ninguna excusa, he cometido una infracción contra las normas de tránsito y le pido el favor de que proceda como debe ser. Él se quedó mirándome así. ¿Y sabes qué me hizo? ¿Qué hizo? Me entregó los papeles y dijo, pilas, ¿no? Me entregó los papeles. Era tremendo, ¿no? Tremendo, porque quizás uno empieza, es que tal cosa, es que tal otra, es que mira, aquí tengo un billetico, no ha desayunado, no ha almorzado, pues aquí hay un billete, aquí hay una cosa, aquí hay lo otro. ¿Sí ves? Yo estaba reconociendo mi falta, sin problemas, sin nada. O sea, la cuestión de nosotros es que no reconocemos la falta, siempre tenemos una excusa para cada caso, siempre. Pero cuando reconocemos la falta, es diferente. Mira, yo creo que esa persona, no sé qué habrá pensado. Eso fue tan rápido que se quedó mirándome y me entregó los papeles. Y yo me fui pensando y dije, bueno, gracias a Dios, Dios me libró aquí de pagar una multa. Pero entendí, a partir de ahí también entendí que no debía generarle corrupción a los demás, porque somos nosotros los que empezamos. No es ni el policía, somos nosotros los que empezamos. Y entonces le echamos la culpa al policía. Ese policía es que no ha desayunado, es que es un policía corrupto. Pero si nosotros alimentamos la corrupción, es lo que yo les decía la otra vez del tema de por qué hay ladrones, porque hay personas que compran cosas robadas. Alimentamos una cadena. Y es que es muy fácil, tú te vas al centro y en el centro tú vas a conseguir un aparato telefónico desde 50,000 y 100,000 pesos. Y tú dices,
con todas esas actualizaciones, con toda esa memoria, con todos esos juguetes, 100,000 pesos. Y voy a ir a la tienda oficial y vale 1,000,000. ¡Ah! No, pero no, eso pues, hay que aprovechar esta oportunidad. Esto es una ganga. Quizás hasta tú puedas decir, es que Dios me lo trajo. No, es que Dios me trajo ese, qué milagro, y viene y lo compartes a la iglesia. ¿Y sabes qué? Si haces eso, estás pecando. Y no permitamos que esos testimonios se den en la iglesia. Tenemos que confrontar a la persona y decir, oye, tú lo que hiciste mal. Es más, devuelve eso, que te devuelvan la plata. Que te devuelvan la plata. Sí, solamente tú ve al centro. Yo no te estoy diciendo mentiras. Hace poco estuve en el centro, la semana pasada, en unas vueltas, y ahí estaba todo eso. Ve al centro y te vas a dar cuenta. Y te vas a dar cuenta de ello. Así que hay ladrones porque nosotros lamentablemente alimentamos eso, lamentablemente. ¿Quiénes somos? Nosotros que alimentamos eso. Así que pongámonos en pie. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla, en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.